Cada año, se fabrican cientos de miles de motores marinos en todo el mundo, pero solo unos pocos resisten la prueba del tiempo y las condiciones más extremas. Pero, ¿cómo se crean estas maravillas tecnológicas? Todo comienza no en una línea de ensamblaje, sino en un entorno virtual donde los ingenieros diseñan y prueban cada componente con gemelos digitales. Luego, impresoras 3D crean prototipos, mientras los laboratorios simulan rigurosas pruebas marinas. El aluminio se funde a 1300 grados Fahrenheit, los robots moldean y pulen piezas con precisión microscópica. ¿Quieres ver este proceso de alta tecnología en acción? Vamos a descubrirlo. Sorprendentemente, todo comienza lejos de la línea de montaje, en el mundo de la simulación y modelado. Los ingenieros emplean sistemas avanzados de diseño, asistido por computadora y herramientas de análisis de ingeniería, donde cada pieza del motor se crea primero en un entorno digital. Estas simulaciones permiten no solo diseñar la estructura del bloque de cilindros o el sistema de enfriamiento, sino también evaluar su rendimiento en condiciones reales. Gracias a los gemelos digitales, pueden probar los flujos de aire, agua y aceite del motor antes de su fabricación. Luego los prototipos se imprimen en 3D, permitiendo a los técnicos probar físicamente las nuevas piezas en laboratorios. Estas piezas son sometidas a rigurosas pruebas, desde pruebas de resistencia de materiales hasta simulaciones de operación extrema, incluyendo exposición al agua salada y temperaturas bajo cero. Si te gustan las pruebas de resistencia, te encantará esto. Suficiente teoría. Es hora de pasar a la práctica. La selección de materiales es clave. En Mercury Marine, los ingenieros analizan distintas aleaciones para encontrar el balance perfecto entre peso, resistencia y resistencia a la corrosión marina. Por ejemplo, el bloque de cilindros se fabrica en aleación de aluminio para reducir peso, pero en zonas críticas se refuerza con inserciones de acero. Los materiales seleccionados se someten a pruebas intensivas. En los laboratorios de Mercury Marine, las cámaras climáticas recrean condiciones de alta humedad y salinidad para evaluar la resistencia a la corrosión. También se someten a ciclos de calentamiento y enfriamiento extremo para probar la estabilidad térmica. Por si fuera poco, las piezas se someten a vibraciones intensas que simulan el funcionamiento del motor a altas revoluciones. Es un verdadero espectáculo. Mira esto. En una inmensa fundición iluminada, cada pieza del motor toma forma con una precisión impresionante. Bloques de cilindros, cabezales, carcasas de transmisiones. Todo comienza aquí. Primero, los robots crean moldes de arena o metal según el tipo de fundición. Estos moldes de arena se imprimen en 3D, lo que garantiza una precisión extrema. Luego, hornos industriales funden aleaciones de aluminio a más de 700 grados Celsius. El metal líquido es vertido en los moldes mediante robots de colado, con sistemas que controlan la temperatura y presión para evitar defectos. Después del enfriamiento en cintas transportadoras, dentro de cámaras con clima controlado, las piezas están listas para su procesamiento. En el siguiente paso, las piezas pasan al taller de mecanizado, donde son refinadas con una precisión milimétrica. Las máquinas de control numérico automatizadas crean orificios, conductos de refrigeración y alojamientos para cojinetes. Gracias a la automatización, cientos de piezas se mecanizan simultáneamente, aumentando la eficiencia. Robots pulidores garantizan superficies perfectamente lisas para reducir fricción y desgaste. Los pistones y bielas se fabrican con tecnologías especializadas. Son forjados en caliente para lograr la máxima resistencia. Prensas controladas por sistemas automatizados aseguran una distribución uniforme de la presión. Luego, los pistones se mecanizan con una precisión extrema, creando ranuras para los anillos con exactitud microscópica. Para mejorar sus propiedades, se someten a tratamientos térmicos con control automatizado de temperatura y tiempo.
Mira esto. Aquí se crean los cigüeñales, el corazón de cada motor. Quisiera tener un corazón de Mercury Marine. Estos ejes se fabrican en acero de alta resistencia mediante fundición de precisión o forjado. Robots realizan el torneado de los ejes, generando superficies impecables para los cojinetes. Cada eje es balanceado automáticamente para evitar vibraciones durante el funcionamiento. Para aumentar la durabilidad, se recubren con materiales como cromo o nitruro de titanio. Las válvulas y colectores de admisión y escape también se producen aquí. Como los bloques de cilindros, estos componentes se fabrican por fundición de precisión en aleaciones de aluminio. En líneas automatizadas, las válvulas se tornean, pulen y prueban para garantizar un sellado perfecto. Luego, todas las piezas son limpiadas y pintadas con recubrimientos anticorrosivos, con robots que aplican la pintura de manera uniforme. Finalmente, las piezas pasan por hornos, donde la pintura se fija a altas temperaturas. Ahora viene lo mejor, la etapa final, ensamblaje. Los sistemas de gestión aseguran que cada pieza llegue a la estación de ensamblaje correcta. En líneas automatizadas, equipos de alta precisión ensamblan los motores. Robots instalan el bloque de cilindros sobre la base del motor, verificando cada parámetro geométrico para evitar errores. Máquinas ensamblan pistones, cojinetes y el cigüeñal. El sistema de refrigeración y la bomba de agua se instalan automáticamente. Sensores de presión verifican la hermeticidad de todas las conexiones. Al final, se instalan inyectores de combustible, tubos y filtros, mientras la automatización supervisa la precisión de la conexión y la estanqueidad en tiempo real. Una característica clave de los motores Mercury Marine es su sistema de gestión electrónica, que garantiza un rendimiento óptimo y facilidad de uso. Cada motor está equipado con sensores que miden temperatura, presión de aceite, revoluciones y otros parámetros. Robots instalan estos sensores con precisión milimétrica. Luego, la unidad central de control se conecta automáticamente con todos los componentes a través de sistemas de enrutamiento de cables. Este proceso garantiza una conexión rápida y sin errores, haciendo que Mercury Marine se destaque de la competencia. ¿Sabías que un motor de aviación puede estar compuesto por más de 30.000 piezas y funcionar a temperaturas de hasta 2.700 grados Celsius? ¡Increíble! Imagínalo. Las aspas de las turbinas se fabrican con superaleaciones y tienen una estructura monocristalina, con una precisión medida en micrones. ¿Cómo logra la ingeniería humana crear tales maravillas? Hoy te llevaremos tras bambalinas de uno de los procesos más impresionantes de la ingeniería moderna: la fabricación de motores turboventiladores. No te lo pierdas, porque lo que viene es aún más fascinante. Los motores turboventiladores, que impulsan a gigantes del cielo como los aviones Boeing y Airbus, parecen sacados de la ciencia ficción, pero son la cúmulo de la genialidad de la ingeniería. ¿Cómo se ensamblan estas máquinas con decenas de miles de piezas? Para su fabricación, los metales comunes no son suficientes. El motor debe soportar temperaturas que superan los 1800 grados. Aquí entran en juego las aleaciones de titanio, ligeras, resistentes y capaces de no fundirse en calor extremo. Para las zonas más calientes, se usan superaleaciones a base de níquel. Estas no son solo metales, son alquimia del siglo XXI. Los compuestos, como las fibras de carbono, se utilizan en los ventiladores para reducir el peso sin comprometer la resistencia. Esta alta temperatura proviene de la combustión en la cámara de combustión,
uno de los elementos más importantes del motor. Durante su operación, el combustible de aviación, generalmente queroseno, se mezcla con aire y se enciende, generando gases calientes que alcanzan velocidades y temperaturas asombrosas, más de 982 grados Celsius, y en motores modernos hasta 2700 grados. Este calor extremo es necesario para lograr la máxima eficiencia de empuje. Cuanto más calientes y rápidos son los gases, mayor es la energía que impulsa la turbina y mueve el avión. El desafío radica en que el motor no solo debe soportar estas condiciones extremas, sino también operar de manera estable. Por eso, se utilizan materiales tecnológicamente avanzados como aleaciones de titanio y compuestos especiales que soportan tanto el calor como la tensión mecánica. ¿Sabes qué es realmente asombroso en el proceso de fabricación de un motor? Incluso las piezas más pequeñas, como las aspas de las turbinas, se fabrican con una precisión de micrones. Por ejemplo, las aspas se moldean al vacío para evitar cualquier fisura interna. Algunas se diseñan con una estructura monocristalina, lo que significa que no tienen costuras ni uniones en su metal. Y esto no es todo. La impresión 3D también juega un papel clave, permitiendo crear piezas complejas que serían imposibles de producir con métodos tradicionales. Las aspas son el corazón del motor. Trabajan en las zonas más calientes, transformando la energía de los gases en movimiento rotatorio. Primero, se crea un modelo de cera de la aspa, casi como una escultura artística, pero con una precisión extrema. Este modelo se sumerge en un líquido cerámico que se endurece para formar un molde perfecto. Luego, se elimina la cera, y la cerámica queda lista para el siguiente paso crucial. Aquí comienza el verdadero espectáculo. En un horno especializado, se funden superaleaciones que incluyen níquel, cromo y otros metales capaces de soportar temperaturas superiores a 2000 grados Celsius. Este metal fundido se vierte en el molde cerámico. Pero el secreto no está solo en el material, sino en el método de fabricación. Para que una aspa soporte temperaturas y tensiones gigantescas, a menudo se produce como un monocristal. Esto significa que todo el metal no tiene costuras ni fisuras. ¿Por qué es importante? Porque las uniones o grietas en estas condiciones son como minas. Un error y la aspa falla. Los monocristales se cultivan mediante un enfriamiento muy lento. El molde con el metal fundido desciende gradualmente hacia la zona de enfriamiento del horno, un proceso que puede durar días. Pero el resultado es una aspa perfectamente resistente y duradera. Cuando el metal se enfría, el molde cerámico se rompe y el aspa se somete a un pulido meticuloso. Además, se aplica un recubrimiento resistente al calor para prolongar su durabilidad en condiciones extremas. Cada aspa se inspecciona individualmente y si tiene el más mínimo defecto, no pasa a la siguiente etapa. La impresión 3D también está revolucionando la fabricación de componentes como las boquillas de combustible y las aspas del compresor. Por ejemplo, GE Aviation imprime boquillas que son un 25% más ligeras y 5 veces más resistentes que las tradicionales. Capa por capa, el polvo metálico se transforma en piezas que hacen que los aviones sean más rápidos, eficientes y ecológicos. Primero, los ingenieros diseñan un modelo digital 3D de la pieza con una precisión extrema. Cada curvatura y cavidad es crucial, porque estas piezas a menudo operan en lugares donde un milímetro puede marcar la diferencia en la eficiencia y confiabilidad del motor. Este modelo digital actúa como un mapa para la impresora 3D, que sabe exactamente dónde y cómo construir la forma requerida. En lugar de metal sólido, se utiliza un polvo ultrafino hecho de titanio, níquel o inconel, una superaleación de aluminio. Este polvo, similar a arena, tiene partículas tan diminutas que son casi invisibles a simple vista. El polvo se deposita en un reservorio especializado, convirtiéndose en el material de construcción. El principio de funcionamiento de la impresora es simple pero genial. Utiliza un láser o un haz electrónico para fundir el polvo.
El láser calienta el polvo a tal punto que se fusiona en una estructura metálica uniforme. Luego se aplica otra capa de polvo y el proceso se repite. Este método, conocido como sinterización láser selectiva o fusión, permite crear formas geométricas complejas, como piezas con canales internos para enfriamiento que serían imposibles de fabricar con fundición o fresado tradicionales. En la fabricación tradicional, a menudo se empieza con un bloque grande de metal y se corta lo innecesario, lo que es costoso y genera mucho desperdicio. La impresión 3D trabaja de manera opuesta. Crea solo lo que se necesita, sin desperdicios. Las piezas impresas no están listas inmediatamente. Después de la impresión, se someten a un tratamiento térmico, se calientan y enfrían gradualmente para aliviar tensiones internas. Luego se pulen, lijan o ajustan mecánicamente para garantizar la precisión. Finalmente, cada pieza pasa por pruebas rigurosas. En este campo, no hay margen de error. Si una pieza falla, las consecuencias pueden ser catastróficas. El ensamblaje del motor ocurre en hangares gigantes, donde cada metro cuadrado está lleno de herramientas, piezas y técnicos trabajando en algo extraordinario. Este es el último paso en la creación del motor. Aquí, componentes como aspas, compresores, cámaras de combustión y carcasas se convierten en una unidad lista para elevar un avión al cielo. Todo comienza con la carcasa del motor, un enorme cilindro metálico que actúa como el esqueleto donde se ensamblan todas las demás partes. Esta carcasa, hecha de aleaciones de titanio o níquel, debe soportar cargas extremas. Los ingenieros trabajan con la precisión de relojeros. Colocan la carcasa en una máquina gigantesca para asegurar que todo esté perfectamente alineado. Luego vienen los compresores, una serie de aspas que comprimen el aire antes de enviarlo a la cámara de combustión. Estas aspas se instalan una por una, como si decoraran una rueda gigante. Cada aspa se inspecciona manualmente porque cualquier defecto puede arruinar todo el trabajo. Después de los compresores, se colocan las turbinas, que convierten la energía de los gases en movimiento. Las turbinas se instalan con una precisión tal que la distancia entre las aspas y las paredes de la carcasa se mide en micrones. El siguiente paso es la instalación de la cámara de combustión, el verdadero infierno del motor. Aquí, el aire comprimido se mezcla con combustible y se enciende. Los ingenieros colocan boquillas especiales que garantizan una distribución uniforme del combustible. Cualquier error en el ángulo de una boquilla puede reducir la eficiencia o dañar el motor. Por el centro del motor pasa un eje principal que conecta el ventilador en la parte delantera con la turbina en la parte trasera. Cuando la turbina gira por los gases calientes, el eje transfiere esta energía al ventilador, que succiona aire. La instalación del eje requiere una precisión quirúrgica, ya que cualquier desalineación puede causar vibraciones que destruyan el motor. Una vez que se ensambla la parte interna del motor, se agregan los sistemas externos, tuberías de combustible, sistemas de lubricación y electrónica. El motor está lleno de sensores que monitorean temperatura, presión, revoluciones y más. Estos componentes se fijan con cables, tubos y pernos diseñados para soportar vibraciones y temperaturas extremas. Antes de instalar el motor en un avión, se somete a pruebas rigurosas en un banco de pruebas que simula condiciones de vuelo, despegues, turbulencias y altitudes de hasta 10.000 metros. Este es el momento más emocionante. Cuando el motor se pone a plena potencia, el ruido es ensordecedor y los gases brillan intensamente. Los ingenieros evalúan su resistencia, durabilidad y eficiencia. Tras superar todas las pruebas, el motor se desmonta para una última inspección de los componentes principales y luego se ensambla definitivamente.
El motor terminado se embala y transporta a las plantas de Boeing o Airbus, donde se convierte en parte de un nuevo avión. Así, pieza por pieza, los ingenieros crean el corazón de un avión, capaz de llevar a miles de pasajeros a través de continentes. ¿No es este un verdadero milagro moderno? Escribe en los comentarios si te gustaría ver más videos como este. ¿Bebes Pepsi tan a menudo, tal vez incluso todos los días? Pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es el secreto de esta bebida que la mantiene en la cima de la popularidad durante 131 años? Pepsi sigue siendo la bebida gaseosa favorita de millones de personas en todo el mundo. En este video nos sumergiremos en el proceso de producción de esta bebida legendaria. ¿Cómo y con qué ingredientes se crea ese sabor inconfundible que brinda frescura? Quédate con nosotros y te lo mostraremos todo. Antes de que pasemos a la producción, recordemos brevemente cómo surgió Pepsi. Todo comenzó en 1893, cuando el farmacéutico Caleb Bradham creó una nueva bebida en el laboratorio de su farmacia en Carolina del Norte. Inicialmente, estaba destinada a mejorar la digestión y se llamaba Brad's Drink. Pero unos años después, recibió su nombre mundialmente conocido, Pepsi Cola. Esta bebida rápidamente ganó popularidad gracias a su sabor refrescante y su capacidad para aumentar la energía. Las primeras botellas de Pepsi eran solo de vidrio, pero ya en la década de los años 20 del siglo XX, tras diversas innovaciones de marketing, Pepsi comenzó a conquistar el mercado masivo y a aplicar la experiencia de otras empresas en su producción. Hoy en día, la producción de Pepsi es un proceso complejo y automatizado que comienza con la cuidadosa selección y entrega de los ingredientes a la planta. Los componentes principales de Pepsi son agua, azúcar, saborizantes, ácido cítrico, colorantes y dióxido de carbono. Todo esto combinado crea ese sabor único que todos conocemos. Antes de iniciar la producción, los ingredientes son sometidos a rigurosos controles de calidad. En los laboratorios de Pepsi, un equipo completo de químicos e ingenieros se encarga de verificar la calidad de cada lote de ingredientes. Esto garantiza que cada lata o botella cumpla con los estrictos estándares y tenga exactamente el sabor que el consumidor espera. La base de cualquier bebida gaseosa, y Pepsi no es una excepción, es el agua. Pero no se trata de agua común de grifo. Primero, pasa por varios procesos de purificación para garantizar que esté perfectamente limpia y cumpla con todos los estándares de seguridad. El agua se purifica mediante sistemas de filtración de múltiples etapas que eliminan todas las impurezas, bacterias y otras sustancias dañinas. Gracias a la ósmosis inversa industrial, el agua se limpia a nivel molecular. Este sistema de membranas se diseña específicamente para cada planta, teniendo en cuenta la composición química del agua en el lugar. El líquido, impulsado por una bomba a alta presión, atraviesa la membrana, que retiene todas las bacterias, impurezas químicas y partículas de origen biológico. Así, el agua se vuelve casi estéril, y todo lo innecesario se elimina a través de un drenaje. Este proceso de filtración es lo que garantiza la larga vida útil de la bebida. Después de este proceso, el agua queda completamente lista para mezclarse con los demás ingredientes. La pureza del agua es de vital importancia para que el sabor de la bebida sea consistente en todos los países del mundo. El siguiente paso es la mezcla de los ingredientes principales. El agua, el jarabe de azúcar o edulcorante, los aromatizantes exclusivos y el colorante se combinan en grandes tanques, mientras que los parámetros de la mezcla se establecen en una computadora. Todos los procesos en la planta están automatizados. El personal que conecta los canales de mezcla a los tanques debe usar bata, guantes y mascarilla obligatoriamente. La fórmula del sabor de Pepsi es un secreto comercial muy bien guardado. Solo unas pocas personas en el mundo conocen la composición exacta de este aromatizante. El jarabe de azúcar se prepara utilizando un método de disolución en frío.
En un recipiente de acero inoxidable con un agitador se añaden azúcar y agua, midiendo la concentración y el volumen necesarios. La materia sólida se disuelve automáticamente mediante agitación. Después de mezclar todos los componentes, el equipo toma muestras de los tanques para someterlas a una nueva verificación en el laboratorio, donde se analiza la composición química de la bebida y se verifica que cumpla con los estándares de calidad. Una de las partes más importantes de cualquier bebida gaseosa es el proceso de carbonatación, es decir, la adición de dióxido de carbono. Este es el gas que le da a Pepsi esa sensación refrescante y el agradable burbujeo. De hecho, el primer nombre que tuvo la actual Pepsi fue Soda de Brad, en honor al empresario Caleb Bradham. Existen dos métodos para carbonatar bebidas. El primero consiste en hacerlo después del embotellado y sellar el envase de manera hermética de inmediato. El segundo, que mantiene las burbujas por más tiempo, es cuando se carbonata antes de embotellar. Pepsi utiliza este segundo método para preservar el efecto refrescante. La estación de regulación de presión de gas controla la cantidad de dióxido de carbono que se inyecta en el enfriador de agua. En el enfriador, una centrífuga mezcla el agua con el gas. La carbonatación ocurre bajo alta presión. Se introduce dióxido de carbono en la bebida y luego se enfría rápidamente para que el gas se disuelva mejor en el líquido. Esto asegura la estabilidad de la bebida y su larga conservación. Cuando la bebida está completamente lista, se dirige a la línea de envasado. En las plantas de Pepsi se utiliza tecnología de última generación que permite llenar miles de botellas y latas por minuto. Primero, las botellas o latas vacías llegan a la línea, donde son sometidas a una limpieza y esterilización minuciosas. Inicialmente, los envases se limpian con aire ionizado y solo después de este proceso se les llena con la bebida. ¿Sabías que Pepsi fabrica sus propias botellas? Además, fueron los creadores de la botella de menos de 1 litro. Una vez que los envases están listos, se llenan con la bebida bajo cierta presión para que no se pierda la carbonatación. Luego, las botellas llenas se envían a una línea de enfriamiento hasta 5 grados, lo que ayuda a evitar la formación de espuma. Posteriormente, las botellas o latas se cierran herméticamente y se etiquetan. El proceso está tan automatizado que decenas de productos se llenan cada segundo. En gigantescas máquinas similares a tambores, los envases se llenan con precisión y un segundo aparato les coloca la tapa instantáneamente. Desde grandes bobinas, las etiquetas se despliegan y se adhieren a las botellas, que giran sobre su eje para recibir la etiqueta, y luego son enviadas por la cinta transportadora a la siguiente fase de envasado. Después, las botellas y latas se empaquetan en cajas o se envuelven en plástico para su transporte, también mediante equipos automatizados. El control de calidad es una parte crucial en cada etapa de la producción. En las fábricas de Pepsi, sistemas especializados verifican que cada botella o lata cumpla con los estándares establecidos. Si se detecta la mínima discrepancia, esas partidas de productos se retiran de inmediato. Esto incluye la revisión tanto de la composición química de la bebida como de la hermeticidad de los envases y la precisión en la colocación de las etiquetas. Todas estas máquinas trabajan en conjunto para crear la lata perfecta de bebida gaseosa. Una vez que el producto ha pasado por todas las etapas de control de calidad, está listo para su distribución. Pepsi se empaqueta en grandes cajas, se coloca en palés y se prepara para ser transportada a los almacenes o directamente a los puntos de venta. Una enorme red logística garantiza que Pepsi siempre esté disponible en las estanterías de las tiendas en todos los países. Pepsi se ha convertido en una marca mundial, ganando popularidad en más de 200 naciones. Cada año, personas de todo el mundo consumen miles de millones de litros de esta bebida. Pepsi no ha sido solo una bebida, sino también una parte integral de la cultura pop global. Es una marca que apoya eventos deportivos, festivales de música y campañas globales que inspiran a millones de personas. Algunos sabores especiales de Pepsi se venden solo en ciertos países, como en Japón, donde se puede encontrar Pepsi con sabores de fresa con crema, canela, yogur, baobab e incluso sandía salada.
A lo largo de la historia de la empresa han ocurrido muchos altibajos. Por ejemplo, en 1931, Pepsi-Cola estuvo al borde de la bancarrota debido a la Gran Depresión, pero gracias a una nueva estrategia de marketing, el renacimiento del negocio fue posible. Entre las celebridades que han colaborado con Pepsi se encuentran estrellas como Michael Jackson, Beyoncé, Brie Larson y muchos otros. ¿Ya adivinaste qué bebida apareció en el mercado antes, Pepsi o Coca-Cola? Así es, amigos, Coca-Cola se lanzó 7 años antes. La aparición de Pepsi fue, en realidad, un intento de descubrir el secreto de este ya famoso refresco. En ese tiempo, muchos lo intentaron, pero solo Pepsi logró elevar su intento a un éxito global, asegurándose un lugar constante entre las 10 bebidas más populares del mundo. ¿Alguna vez has visto una fábrica tan inmensa que dentro de ella podrían formarse nubes? Bienvenido a Boeing, en la ciudad de Everett, el edificio más grande del mundo por volumen, donde nacen aviones legendarios como el famoso Jumbo Jet. Imagina, más de 13 millones de metros cúbicos de espacio, con más de 130.000 personas de todo el mundo trabajando juntas. Aquí, más de 4 millones de piezas se ensamblan para crear aviones que han cambiado la historia de la aviación. ¡Quédate con nosotros! Te mostraremos cómo nacen las leyendas del cielo. Primero, un poco de historia. Boeing no es solo una empresa aeronáutica, es un símbolo de excelencia en ingeniería. Fundada en 1916, esta compañía creció de ser una pequeña fábrica a convertirse en el mayor fabricante de aviones del mundo. Su famoso Boeing 747, conocido como Jumbo Jet, no solo es un ícono de la aviación, sino también el sueño hecho realidad de viajar entre continentes. Curiosamente, gran parte de su producción se concentra en Seattle, estado de Washington, una región conocida por su mano de obra calificada y por su ubicación estratégica para recibir piezas de todo el mundo a través de su puerto. Cuando me enteré de que una de las fábricas de Boeing en Everett es el edificio más grande del mundo por volumen, pensé, esto tengo que verlo. ¿Y sabes qué? Es realmente impresionante. El hangar tiene más de 13.300.000 metros cúbicos. Imagina, allí cabrían fácilmente 75 campos de fútbol. La altura del edificio es tal que dentro se crea su propio microclima. Si no se controla la ventilación, pueden formarse nubes cerca del techo. Así de colosal es este lugar. Fabricar un avión es como armar un Lego gigante, pero mucho más complejo. Y costoso, claro. Cada paso en la fábrica está cuidadosamente planificado. Imagina un ala de más de 30 metros, siendo transportada desde otro continente hasta Seattle. Boeing tiene aviones especiales llamados Dreamlifter que se encargan de estos transportes. Es el maestro del suministro global. Las piezas llegan de todas partes del mundo. Por ejemplo, ¿sabías que la mayor parte del fuselaje para modelos como el 737 se fabrica en Wichita, Kansas? Después, estas enormes piezas se transportan en camiones adaptados o trenes hasta Seattle. Para modelos más grandes, como el 787 Dreamliner, las secciones del fuselaje se producen en Italia y Japón. Es un enfoque realmente internacional, donde cada país se especializa en lo suyo. En la fábrica de Boeing se utilizan más de 4 millones de piezas para cada avión. Algunas partes de la sección trasera llegan desde Corea del Sur, producidas por Korea Aerospace Industries. Como mencionamos, las alas principales se fabrican en Japón, pero los mecanismos como alerones y flaps a menudo vienen de Canadá o incluso del Reino Unido. En cuanto a los motores, Boeing no los fabrica, los adquiere de socios. Estos motores generalmente se ensamblan en fábricas de Estados Unidos o Reino Unido antes de ser instalados en los aviones. Las partes para los sistemas de control y paneles de instrumentos provienen de empresas como Honeywell y Rockwell Collins. Algunos módulos electrónicos se fabrican en Alemania y Francia. Incluso los interiores de los aviones son un esfuerzo global. Los asientos pueden fabricarse en Irlanda o Italia,
mientras que las cocinas provienen de Japón o Suiza. Las luces y elementos decorativos suelen producirse en China o México, y los cables eléctricos, que son fundamentales, se fabrican en México, India y Filipinas. Empresas como Safran se encargan de integrar estos sistemas. Es como un enorme rompecabezas, donde cada pieza debe llegar a tiempo para que la producción no se detenga. Quizá te preguntes, ¿por qué no fabrican todo en un solo lugar? La respuesta es simple: sería ineficiente. Boeing selecciona los mejores fabricantes de cada componente, garantizando calidad y reduciendo costos, además de crear empleos en todo el mundo. El fuselaje, las alas y el tren de aterrizaje se ensamblan en líneas separadas. Es como un taller mecánico, pero en una escala gigantesca. Lo más fascinante es ver cómo las enormes piezas comienzan a unirse. Gigantescos robots, grúas y cientos de personas trabajan en sincronía para que cada tornillo y remache queden perfectamente ajustados. Antes de que un avión vuele por primera vez, se somete a rigurosas pruebas. Cada etapa, desde la aerodinámica hasta la electrónica, se supervisa en pantallas gigantes. Lo interesante es que Boeing emplea a más de 130.000 personas en todo el mundo, miles de las cuales trabajan directamente en Seattle. Hay ingenieros, técnicos, diseñadores y operarios que ensamblan piezas a mano. Algo que me sorprendió: la edad promedio de los trabajadores es poco más de 40 años. Pero también hay quienes han pasado toda su vida trabajando aquí, transmitiendo su experiencia a las nuevas generaciones para garantizar la calidad de los aviones. El Boeing 747 es especial. Se le conoce como la reina de los cielos. Fue el primer avión de pasajeros con una estructura de 2 pisos, capaz de transportar a más de 600 pasajeros. Fabricar uno de estos gigantes toma entre 3 y 6 meses, casi como construir una pequeña ciudad. Pero el resultado vale la pena. Por cierto, estos aviones todavía están en uso, aunque el primero voló en 1970. El avión terminado se pinta con colores ligeros para no sobrecargar su estructura. La pintura puede agregar entre 200 y 500 kilogramos al peso del avión. El proceso de pintura se realiza en una cámara sellada del tamaño de un gimnasio, equipada con un sistema de control climático de alta precisión. La temperatura, la humedad y la velocidad del aire se regulan cuidadosamente para garantizar una aplicación perfecta. Estas cámaras cuentan con potentes sistemas de ventilación que filtran los vapores tóxicos, haciendo el proceso seguro para los trabajadores y el medio ambiente. Antes de pintar, el avión se limpia minuciosamente. La superficie debe estar completamente libre de polvo, aceite o cualquier otra impureza. Este paso incluye solventes especiales y compuestos químicos. Si se trata de un repintado, el fuselaje se lija para eliminar la pintura anterior o darle la textura adecuada para que la nueva capa se adhiera mejor. Antes de aplicar el color final, el avión se recubre con una capa de imprimación que protege contra la corrosión y mejora la adherencia de la pintura. Esta imprimación puede ser ecológica, con bajo contenido de sustancias dañinas. La pintura se aplica tanto manualmente, con pulverizadores, como mediante robots automáticos, que son especialmente útiles para las áreas más difíciles de alcanzar, como las partes superiores del avión. ¿Sabías que cada año se generan miles de millones de toneladas de residuos de construcción en el mundo? Pero en lugar de terminar en vertederos, estos desechos pueden convertirse en la base de puentes y rascacielos. Desde concreto viejo hasta vidrio roto e incluso cenizas. Todos estos materiales vuelven a la vida, transformándose en estructuras más resistentes y sostenibles. ¿Cómo funciona esto? Míralo hasta el final y te sorprenderás. Primero, es crucial entender qué tipo de residuos son adecuados para convertirse en concreto. No hablamos de cáscaras de plátano o bolsas de plástico. Los mejores materiales son otros: residuos de construcción, vidrio, cenizas y plástico. ¿Interesante?
No, los residuos de construcción aparecen donde sea que se edifique, renueve o demuela algo. Y hay más de lo que te imaginas. Cualquier obra genera montones de escombros, ladrillos rotos, bloques de concreto, piezas de azulejos o incluso estructuras metálicas. Estos desechos suelen recolectarse directamente en los sitios de construcción en contenedores especiales que facilitan su transporte. Cuando se remodelan o reconstruyen edificios viejos, surge una enorme cantidad de materiales: concreto viejo, vigas de madera, yeso, entre otros. Estos residuos son materiales perfectos para reciclar. La demolición de grandes estructuras, como casas antiguas o fábricas, deja toneladas de concreto, ladrillos y metal. Es un verdadero tesoro para las plantas de reciclaje, ya que estos materiales son más fáciles de recolectar en grandes volúmenes. Algunos países tienen sistemas para la recolección centralizada de residuos de construcción. En estos centros, los desechos se clasifican y se envían a las plantas de reciclaje. Hablemos ahora del transporte. En las obras grandes, se colocan contenedores donde se descargan todos los desechos. Una vez que el contenedor está lleno, camiones especializados lo recogen y lo llevan a la planta. Para transportar residuos de construcción, se utilizan vehículos con protección contra el polvo y caídas accidentales de escombros. Pueden ser grandes volquetes o camiones contenedores, dependiendo del volumen. Las empresas constructoras suelen tener acuerdos con plantas de reciclaje y envían sus residuos directamente, rápido y sin intermediarios. En ciudades donde el espacio para recolectar basura es limitado, funcionan estaciones de transferencia. Aquí, los residuos llegan en camiones más pequeños y luego se transportan en vehículos más grandes a las plantas. Para traslados masivos, como tras desastres o demoliciones importantes, los desechos se transportan en trenes o incluso barcos, lo que es eficiente para largas distancias. Recolectar y transportar residuos de construcción es el primer paso crítico en el reciclaje. Sin este proceso, todos los desechos terminarían en vertederos. Pero así, en lugar de dañar la naturaleza, se convierten en materiales útiles. Y, siendo honestos, esto ahorra muchos recursos. El uso de estos desechos reduce la presión sobre la naturaleza. Los materiales tradicionales como la arena y el cemento se están agotando. Aprovechar los residuos ayuda a conservar los recursos naturales. La producción de cemento genera cerca del 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Al usar materiales alternativos, reducimos este impacto. Además, esta sustitución permite ahorrar agua y energía durante la producción. El vidrio también es un componente clave para crear nuevo concreto a partir de residuos. Aunque parece un material común, tiene un enorme potencial para ser reutilizado en la construcción. Especialmente cuando hablamos de desechos de vidrio de construcción, ventanas rotas, estructuras de fachadas o restos tras demoliciones. Usar residuos de vidrio en la construcción tiene enormes ventajas. El vidrio tarda cientos de años en descomponerse, así que su reutilización reduce significativamente la cantidad de basura en los vertederos. Reciclar vidrio requiere menos energía que fabricar uno nuevo. El vidrio triturado se agrega al concreto, asfalto o incluso se usa para fabricar materiales decorativos de construcción. ¿Podrías imaginar que las cenizas son algo más que simples residuos? Son un verdadero oro para la construcción. Ayudan a crear edificios que duran más, cuestan menos y cuidan el planeta. Cuando en las plantas termoeléctricas se quema carbón, se genera una gran cantidad de ceniza volante, un residuo fino que se acumula en los filtros. Esta ceniza contiene óxidos de silicio, calcio y aluminio, todos componentes necesarios para el concreto. En las bioeléctricas, donde se queman restos de madera, paja u otros materiales orgánicos, también se genera ceniza. Esta puede usarse como aditivo para el cemento o mezclas de concreto ligero. Y también está la escoria de ceniza, que son residuos de procesos metalúrgicos. Tiene propiedades similares y se usa para reforzar concretos. La ceniza volante se agrega a las mezclas de concreto para reforzarlas. Proporciona mejor cohesión entre las partículas, haciendo que el concreto sea más resistente y duradero.
El cemento es un material costoso y que consume mucha energía. Al agregar ceniza, se puede reducir su cantidad en la mezcla, lo que disminuye el costo de los materiales de construcción. La ceniza hace que el concreto sea más resistente a influencias químicas, como sales o ácidos que pueden dañar materiales comunes. Algunos tipos de ceniza permiten crear bloques de concreto ligero que se utilizan para aislamiento o en edificaciones donde se necesita ligereza en las estructuras. En las plantas de energía, la ceniza se recolecta en filtros o bóvedas especiales. Estas grandes cantidades se almacenan en seco. La ceniza se transporta en camiones con contenedores cerrados para evitar su dispersión. Si las distancias son grandes, se puede usar transporte ferroviario. En la planta, la ceniza pasa por un proceso de limpieza. Se eliminan las partículas grandes e impurezas, quedando un polvo fino. La ceniza, que de otro modo terminaría en vertederos o liberada en la atmósfera, se convierte en un material útil. Esto reduce la contaminación y conserva los recursos naturales. La industria de la construcción obtiene un material más barato y duradero, mientras que las empresas energéticas encuentran una forma de aprovechar sus residuos. En el concreto reciclado también se añade plástico en microdosis. Este material mejora la flexibilidad y reduce el riesgo de grietas. Sin embargo, un exceso de plástico podría causar problemas, como crear vacíos o zonas débiles. Cuando todos los componentes llegan a la planta, se clasifican primero. Cada pieza de desecho pasa por líneas automáticas con sensores y imanes. Metal, a un lado. Plástico, a otro. Y todo lo que sea adecuado para concreto se tritura hasta convertirlo en arena o grava fina. Los desechos procesados se mezclan con componentes tradicionales del concreto, cemento, agua y arena. Pero en esta etapa, parte del cemento se reemplaza con ceniza o vidrio. Los desechos no siempre son el final. A veces son el inicio de algo nuevo, incluso tan resistente como el concreto. Las tecnologías para transformar residuos en materiales de construcción ya están cambiando el mundo. Entonces, ¿por qué no darles una oportunidad? Quizás el próximo puente que cruces esté construido con algo que ayer era considerado basura.